días a todos. En primer lugar, quería agradecer al presidente de la Junta la amable invitación a participar en el Congreso de la Asociación y a moderar esta mesa y a moderarla con las doctoras Tania Rodríguez Gabella y Gabriela Veiga. Y es una mesa muy, muy interesante sobre intervencionismo estructural. Haremos primero las presentaciones y al final habrá un turno de preguntas para intentar no alargarnos y decir que la pausa café será aproximadamente a las 11:10. Y nada, simplemente mostrar la ilusión por volver a la presencialidad y sobre todo de nuestra reunión. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar. Empezamos con intervencionismo en válvula aórtica y sube a presentarnos Livia Luciana. Livia. Buenos días, gracias por la invitación. El tema que tengo que presentar hoy es sobre intervencionismo en la válvula aórtica. Como sabéis, es un tema súper extenso. En 15 minutos es imposible resumir todo. Pero bueno, yo intentaré presentar lo más importante y seguramente que la panza no me dejará hablar más de 15 minutos, así que acabaré en tiempo. ¿Me podéis poner la presentación? Bueno, en principio la charla era dedicada a los residentes y becarios, como los cursos anteriores, así que me permití poner una primera diapositiva un poco sobre la historia y luego nos centraremos en lo más importante. Todos pensamos que la TAVI empezó en 2002 con el primer implante de válvula aórtica balón expandible, pero la historia empieza mucho antes. Empieza en 1989 cuando Andersen, hablando con Palmas, pensó que podría poner en un stent una válvula y bueno, climpó una válvula de cadáver en un balón y creó una válvula que tenía un diámetro, digamos, de 13 milímetros con un French de 41 milímetros y la implantó en un animal. Parecía una idea muy interesante, pero el pobre no pudo publicar este caso ni siquiera en un congreso internacional porque a la gente no le parecía importante. Luego, en el 1994, Alain Crivier implanta la primera válvula balón expandible en un cadáver y parecía que el concepto era muy bueno. Y en 2001, un cirujano cardíaco de París implanta la primera válvula autoexpandible. Hasta 2002, cuando se implanta la primera válvula en humanos, balón expandible, y en 2004, la primera válvula autoexpandible, no hemos tenido casos. Y bueno, había mucha gente que no creía en la tecnología, de hecho decían que era una idea totalmente estúpida, no realística y que eso nunca va a funcionar. De hecho, para el cirujano cardíaco, incluso sus compañeros decían que no se podría poner la válvula solo si fuese por encima de su cadáver. Pero bueno, hemos tenido suerte de que hubo mucha gente que creía en la tecnología, entonces se han hecho muchísimos estudios, registros, estudios randomizados, y eso ha llevado a que en 2020-2021 tengamos las guías que nos indica implante de TAVI en pacientes independientemente de riesgo quirúrgico, en los americanos mayores de 65 años y en los europeos mayores de 75 años. Bueno, al inicio todo el mundo se acuerda que era un pifostio montar todo lo de la TAVI, había mucha gente en la sala y bueno, el papel del fellow era mirar por la ventana. Pero bueno, ahora eso ha cambiado, hemos echado de la sala al ecocardiografista, a la circulación extracorpórea, al cirujano cardíaco, a anestesia e incluso al que prepara la válvula. Y bueno, el papel del fellow hoy en día podría ser como segundo en la sala y el enfermero podría ayudar a preparar la válvula. De esta forma lo hemos simplificado, hemos pasado de 9 personas a 4 personas y hemos hecho que el procedimiento sea más fluido. Bueno, desde 2002 hasta 2021 hemos visto cómo las válvulas han evolucionado. Ninguna válvula quirúrgica ha evolucionado tanto como las TAVIs. Ya vamos por la tercera y diría en algunos casos por la tercera plus generación. También hemos visto cómo se han solucionado problemas relacionados con el implante percutáneo. Hemos demostrado la eficacia de esas válvulas en escenarios diferentes, en diferentes riesgos quirúrgicos. También hemos comparado con la cirugía convencional, con la cirugía mini-invasiva y también hay estudios que comparan la valve-in-valve con la recirugía.
Bueno, dijimos que hay muchos dispositivos. He puesto esta diapositiva, pero no quiero ofender a nadie, porque bueno, esas válvulas son las que más utilizamos hoy en día. Tenemos la Sapiens Ultra y la Evolut Pro Plus, que son de tercera plus generación, y la Navitor y Accurate, que son de segunda generación. Me gusta esta foto porque podemos ver que ya son casi todas homogéneas y todas tienen una falda que ayuda para reducir el leak valvular. Bueno, como dije, hemos buscado soluciones para los problemas relacionados con el implante de la TAVI, y si hace años habían contraindicaciones absolutas o relativas, hoy en día casi todo es posible con la TAVI. En primer lugar es el acceso. Siempre repito, el acceso es transfemoral. Sí que existen rutas alternativas que lo pueden hacer tanto los cirujanos como los hemodinamistas, pero si se puede hacer un acceso transfemoral sería lo mejor para el paciente. Antes hablamos de un diámetro mínimo de femoral de 6 milímetros, pero eso ha cambiado con los nuevos dispositivos, 5 milímetros para la Evolut Pro Plus y FlexNav, y 5.5 para la Edwards y la de Boston. La calcificación del eje ilíaco femoral tampoco es un problema tan importante. Bueno, sigue siendo un problema, pero se puede arreglar, por lo menos la calcificación circunferencial. Tenemos la angioplastia mediante litrotripsia intravascular que nos podría ayudar, y este concepto fue demostrado en 2019 por Di Mario. La tortuosidad, antes decía que si había mucha tortuosidad que se evitara el acceso femoral, pero hoy en día tenemos muchas guías de alto soporte, tenemos también la técnica de doble guía que la hacemos en las coronarias y realmente van las cosas bien. Y bueno, los que estuvieron en Salamanca la semana pasada, Bruno García presentó un caso de una severa tortuosidad que funciona súper bien por transfemoral. Bueno, en cuanto a la valvuloplastia previa, aquí todo el mundo hace lo que considere. Hay gente que dice, bueno, yo hago valvuloplastia en todos los pacientes. Hay gente que dice solo en las válvulas autoexpandibles. Hay gente que dice, bueno, yo hago la valvuloplastia solo en pacientes que tengan severa calcificación, como bueno, el caso de la izquierda, que se ve que es una válvula muy calcificada. Y otros que hacían valvuloplastia, renunciaron a hacer valvuloplastia y ahora hacen de nuevo para poder hacer la técnica de implante de solapamiento de las cúspides, para evitar un poco la tasa de marcapasos elevada. Bueno, este es un tema que digamos es muy caliente hoy en día, acceso a las coronarias. Cada vez estamos tratando pacientes de más bajo riesgo y es fundamental asegurar el acceso a las coronarias, y especialmente si tenemos que poner otra válvula encima. Entonces, el término de commissural alignment, bueno, parece que es nuevo, pero realmente desde 2004 se hablaba sobre él y poca gente le ha hecho caso. Hasta ahora ninguna compañía en las instrucciones de uso recomendaba el commissural alignment. Y bueno, hay un estudio, si a lo mejor se presentarán, que la mala alineación de las comisuras puede ocurrir hasta un 50% de los casos. Y bueno, citando a un buen amigo con el que venía hablando ayer, decía que si quisiésemos hacerlo tan mal, no nos saldría tan bien lo de la alineación de las comisuras. Bueno, hay estudios, y me permití poner estos dos estudios que me parecían interesantes. Este es de un subestudio del low risk en pacientes con la válvula de Edwards, donde medían la altura donde acaba el stent de la válvula y la distancia entre el stent y la coronaria. Entonces, le hicieron TACA a como 160 pacientes y bueno, lo que observaron que había como un 13% donde el strut era por encima de la coronaria y la distancia era por debajo de 2 milímetros, lo que significa que en estos pacientes es un 13%, no es un número despreciable, que no se podría poner otra TAVI. Os pongo otro artículo que salió, bueno, hace cuestión de 2 semanas en relación al acceso a las coronarias en válvulas autoexpandibles. Es un artículo muy interesante que os recomiendo leerlo detenidamente y mirar las fotos porque realmente son muy interesantes y explican muy bien la técnica. Ellos querían intentar dar digamos, una clase de cómo hay que alinear las cúspides y utilizaban la proyección digamos, de Daga del cusp overlap, y allí con los marcadores que tienen cada válvula podrían orientarla y asegurar la alineación de las comisuras.
Entonces, bueno, han usado las 3 válvulas, la Evolut, la Portico y la Accurate, y en la Evolut miraban el C-paddle y también el marcador central de la válvula. Luego en la Accurate miraban digamos, el strut que está libre y también el post-it, que sea uno de los post-its al lado derecho, digamos, del monitor. Y en la Portico también, que tengamos un post-it a la parte derecha y 2 post-its a la parte izquierda. Y de esta forma conseguían, parece, una buena alineación. Hicieron un estudio prospectivo, bueno, con pocos pacientes, pero parece interesante, con 20 pacientes de cada válvula, Evolut, Accurate y Portico, y observarán que la buena alineación la conseguía casi en el 90% de los casos con la Evolut, en casi 100% con la Accurate y 75% en Portico. Bueno, en cuanto a los leaks valvulares, no me voy a entretener mucho. Se ha hablado muchísimo sobre los leaks. La incidencia ha disminuido de forma significativa. Ahora, como vimos en la primera diapositiva, la mayoría tienen faldas y que pueden ayudar a que no tengamos tanto leak. Y bueno, en caso de leak también tenemos solución, que se puede hacer un cierre percutáneo, como el caso que presentaron en la revista española de cardiología, Nacho, donde pusieron 2 leaks en una válvula Evolut. Sobre el marcapaso, bueno, se podrían hablar hora y hora. Intentaré resumir lo más breve posible. Sigue siendo el talón de Aquiles. Tenemos un registro alemán publicado recientemente en 2020, donde nos enseña que la tasa de marcapaso en la TAVI sigue siendo un 16%, comparado con la cirugía cardíaca, donde es solo un 3%. Y también demostraron que la mortalidad a un año es mayor en este grupo de pacientes. En cuanto a los predictores, todos los conocemos. ¿Vale? Sigue siendo el bloqueo de rama derecha el mayor predictor de marcapaso, la predilatación, posdilatación, y luego se veía que con la válvula autoexpandible había mayor tasa de marcapaso que con la balón expandible. Nos pasa a menudo, ¿no? Todos los días, que después de poner una válvula tenemos su bloqueo de rama izquierda y realmente no sabemos qué hacer con estos pacientes, que casi un 65% de los pacientes presenta bloqueo de rama izquierda en las primeras 24 horas y esto se resuelve igual en la mitad de los casos y parece que es más frecuente con la autoexpandible que con la balón expandible. En cuanto al bloqueo V completo de alto grado durante la TAVI, parece que la necesidad de marcapaso ocurre en las 24 horas, pero puede llegar hasta las 48 horas. Incluso el TB Registry publicaban que podría pasar una mediana de 3 días entre la TAVI y la implantación del marcapasos. Bueno, he copiado esta gráfica de Rodés y Cao, que me parecía muy interesante. Y bueno, no solo yo, incluso en la guía de pacing de este año se inspira mucho digamos, del artículo de Rodés. En principio, si tenemos un paciente que no tiene cambios en el electro y no tiene bloqueo de rama derecha, se podría retirar el marcapaso en la sala y telemetría. Y ese sería un paciente para la alta precoz. En pacientes que tengan bloqueo de rama derecha sin otros cambios o pacientes con nuevo bloqueo de rama izquierda o bloqueo V completo de alto grado, se deja el marcapaso 24-48 horas con telemetría y en función de los cambios que van haciendo, acaban el marcapaso o se retira el marcapaso, se marcha en la casa o se hace, es un poquito ahí en una zona gris, estudio electrofisiológico o el holter de larga duración. Esta es, digamos, la gráfica que presenta la guía de pacing de 2021 y bueno, queda claro, si tenemos bloqueo de rama completo, bloqueo V completo, hay que implantar marcapasos. Si tenemos bloqueo de rama derecha más otros trastornos, también tiene indicación de marcapaso 2A. Pero siempre queda, digamos, en una zona gris el bloqueo de rama izquierda con un QRS mayor de 150 y un PR mayor de 240, que persiste a las 48 horas. Siempre no sabemos qué hacer con él, acaba en un holter. No todo el mundo dispone de holter de 30 días, al final acabamos en el electrofisiológico y si el HV es mayor a 70, podría tener indicación de marcapasos. Bueno, para reducir la tasa de marcapasos, hay una técnica desde hace 2-3 años que es muy de moda, la técnica de CASP overlap, que parece que sí que reduce la tasa de marcapasos. Y especialmente se ha utilizado con la válvula Evolut y este es un registro que publicaron los americanos
que demuestra que la tasa de marcapaso a los 30 días podría estar por debajo del 10% con esta nueva técnica y con el mismo riesgo, digamos, de embolización de la válvula, aunque se implanta tan alto, no tenían mayor embolización. Hay centros, sí, también centros de España, que utilizan la estimulación a nivel del atrio con el marcapaso para ver si se produce ven que baja. Entonces, en pacientes, principalmente pacientes con ritmo sinusal, no con fibrilación auricular, se pone el cable de marcapaso a nivel de la aurícula derecha y se estimula entre 170 y 120. Y si no hace ven que baja, se podría retirar el marcapaso y ese sería un paciente, digamos, para alta precoz. Los demás seguirían, digamos, el manejo de Rodés y Cabo. Anatomía compleja. Bueno, antes se decía que aorta horizontal, la dilatación de aorta eran contraindicaciones para poner a TAVI, pero hoy en día ponemos TAVI y casi todas funcionan en la aorta horizontal. Y la dilatación de aorta es factible si la cirugía está contraindicada, pero bueno, sería bien evitar predilatar. La válvula aórtica bicúspide. Los cirujanos, por lo menos de mi centro, se ponen muy histéricos cuando ven un paciente con válvula aórtica bicúspide y no nos deja poner la TAVI. Pero bueno, tenemos el estudio PANEL, incluso en pacientes de bajo riesgo, que ha demostrado muy buenos resultados. De hecho, incluyeron casi 150 pacientes y lo comparaban con pacientes con válvula tricúspide. Y lo que han visto que tanto la mortalidad como el ictus, la rehospitalización y la tasa de marcapasos es igual en un grupo como en el otro. Eso es lo que significa que poner TAVI en válvula aórtica bicúspide en pacientes de bajo riesgo es factible. Uno se pregunta, ¿y cuánto dura esta válvula? Pues tenemos muy pocos estudios. Tenemos el Notion Trial con seguimiento a los 8 años y lo que este estudio demostró, aunque son pocos pacientes, que bueno, la tasa de reintervención comparado con la cirugía es la misma, la tasa de endocarditis es la misma, pero sí que hay más destructuración de la válvula en caso de la válvula quirúrgica. También hay estudios que comparan la TAVI con la cirugía mini-invasiva. Igual, tenemos una guerra ahí con nuestros cirujanos de Cádiz que dicen, no, nosotros vamos a ponerle una Perceval que le funciona súper bien. Pero bueno, no estamos de acuerdo con ellos. Tenemos otros pensamientos y este estudio publicado en 2020 demuestra como comparando, bueno, 1.500 pacientes o más de 1.500 pacientes, la Perceval y Intuiti con la Evolut y con la Sapiens, que tenemos menor mortalidad en TAVI, menor ictus, menor necesidad de transfusiones, menor necesidad de diálisis y con menores gradientes, lo que significa que bueno, es mucho mejor que la mini invasiva. Bueno, este artículo se publicó bueno, todavía está impreso, no ha salido, que comparan la TAVI valve-in-valve con la recirugía. Si queréis luego podemos hablar los resultados, pero bueno, el mensaje que transmitía este artículo era que hay menor mortalidad con la TAVI que con la cirugía intrahospitalaria, pero sí que había mayor tasa de reingresos a los 30 días y a los 6 meses en el grupo de la TAVI. No obstante, hay que leerlo con atención porque parecía que eran más bien ingresos por causas no cardiológicas. Y bueno, por último, uno se pregunta, si le ponemos la TAVI, ¿podemos quitarla? Ha salido este artículo también ahora en septiembre, el Explant TAVI, donde han incluido 250 pacientes desde 2009 hasta 2020, que han precisado una intervención quirúrgica para quitarle la TAVI. Normalmente la duración entre la TAVI y la cirugía eran de 11 meses y bueno, las válvulas eran por igual, balón expandible y autoexpandibles. La causa principal de explante de la TAVI era la endocarditis o el deterioramiento de la válvula. Y lo que se observó que la cirugía fue factible en 85% de los casos, pero sí que en 13% de los casos necesitó también operación de la aorta ascendente. Y la supervivencia a los 3 años era un 70%, pero hay que tener en cuenta que de 2009 hasta 2020 eran pacientes de más alto riesgo. Y bueno, aquí acabo mi charla, aunque se podría hablar mucho más de la antiagregación, sobre la trombosis de la TAVI valve-in-valve, pero bueno, acabo diciendo que el cielo es el límite y creo que TAVI ha demostrado que es una opción muy válida comparada con la cirugía en todos los pacientes de alto riesgo y en diferentes escenarios clínicos. Gracias.
hemos dicho que para ahorrar un poquito de tiempo íbamos a continuar con las presentaciones y las preguntas las dejaríamos para el final. O sea que, sin más, el doctor Esteva nos va a presentar el intervencionismo en válvula mitral. ¿Qué tal? Me siento más tranquilo. Huele bien. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a moderadores y panelistas y, por supuesto, a la sección de hemodinámica por la invitación. Y a mí se me ha pedido, no sé si esto es parte del curso de residentes o es un curso general o, bueno, lo que sea, que hable un poco del intervencionismo transcatéter mitral e intentaré resumirlo todo un poco en el tiempo, incluso a ver si puedo apurar un poco. Como sabéis, y de esto ya desde hace muchos años, pues el mundo del intervencionismo transcatéter en la parte de las válvulas AV, sobre todo mitral, ha dado un vuelco muy importante. Muchos dispositivos, tanto de reparación como los que podéis ver, de los que realmente tienen utilidad hoy en día, son los dos de la izquierda arriba, que son dispositivos de la técnica borde a borde. Y estamos empezando a tener alguna experiencia con el recambio de las válvulas, de la válvula nativa, con válvulas dedicadas para la parte mitral. Haciendo un poco referencia a cuáles son los candidatos a las técnicas transcatéter, pues lógicamente es inevitable remarcar cuáles son los pacientes candidatos a MitraClip, porque fue el primer dispositivo y con el que se ha abierto todo este campo de la selección de los candidatos. Hace unos años hicimos un consenso con unos compañeros portugueses e italianos y más o menos se recogían las indicaciones que nosotros creíamos en aquel momento, era el 2017, y que el tiempo y los estudios nos han ido dando la razón. Hay unos candidatos apropiados, digamos, que son los que pues, habría que hacer sí o sí, y otros que, dependiendo de la experiencia de los centros y de cada paciente, pues se podría hacer. El primero de ellos pues, es el que ha dado más revolución a todo esto y que más nos ha permitido hablar, que son los pacientes con insuficiencia mitral funcional, disfunción ventricular y que no tienen una anatomía coronaria que nos haga pensar en bypasses. Sabéis que ahí tenemos un estudio que ha sido fundamental, los que lo vivimos en directo todavía lo recordamos con emoción la presentación en el TCT en San Diego, que es un estudio que compara en pacientes en este subgrupo de pacientes añadirle MitraClip a la terapia médica óptima. Sabemos ya 3 años que el tratamiento con MitraClip es ampliamente favorable en este subgrupo de pacientes, más allá de cualquier duda, en cualquier endpoint duro, muerte, hospitalizaciones, comparada con la terapia médica máximamente optimizada como se quiera tener. No solo en esos eventos duros, sino que también en cosas importantes como puede ser para algunos pacientes la calidad de vida o su capacidad funcional. Incluso aquellos pacientes que fueron aleatorizados inicialmente al tratamiento médico y que con el tiempo pudieron cruzarse al brazo de MitraClip se comportan más parecidos a los de MitraClip inicial, es decir, su pronóstico mejora de forma muy importante cuando se les implanta el MitraClip que aquellos que se siguen manteniendo la terapia médica. Sabéis que ese mismo año se presentó un estudio desastrosamente conducido que fue MitraFR, que mostró unos resultados un poco inesperados en aquel momento y que se ha generado pues, mucha discusión acerca de pues, qué estudio tiene más valor. No hay ninguna duda que COAPT tiene infinitamente más valor. Simplemente, pues probablemente es una cuestión de seleccionar algunos candidatos. ¿Cuáles son los criterios más importantes para esto? Pues efectivamente que el paciente tenga el tratamiento médico máximo que tolere, que los pacientes tengan suficiente insuficiencia mitral, que es una cosa muy importante. Las guías europeas eran muy abiertas en cuanto a la severidad de la insuficiencia mitral. Este año las guías de valvulopatías la han cambiado, han subido la severidad porque se sabe que la intervención empieza a funcionar cuando los niveles de severidad son más altos. Hay que hacerlo antes de que el paciente sea un desecho de tienta, es decir, antes de que aparezcan todos los factores de mal pronóstico que pueden acompañar a esta patología, y el procedimiento tiene que ser exquisito y exitoso. En eso la experiencia del equipo y la selección de los candidatos es fundamental. Como podéis observar, uno de unos grandes éxitos de COAPT es haber seleccionado casi el 86% de los pacientes con mucha insuficiencia mitral, que eso es un punto muy importante. Haberlo hecho con unos criterios de inclusión que prácticamente impedían incluir pacientes muy avanzados, como son estos. Hay que intentar tratar a los pacientes antes de que llegue a esta situación. Tener un éxito muy alto, que eso es algo que cada vez estamos consiguiendo más con las nuevas evoluciones de los dispositivos. Fijaos que a 2 años la tasa de IM 2 o menos es del 98% en el grupo de MitraClip, cosa que es esencial para todos nuestros resultados, y eso se demostró también con los propios datos de COAPT, que alcanzar una IM 2 o menos es un elemento fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes. Para ello es fundamental pues eso, la experiencia del equipo y seleccionar anatómicamente bien los pacientes. Velos flexibles, velos posteriores largos, que haya reserva de coaptación y mucha insuficiencia mitral. Estos son los casos que realmente vamos a producir
un cambio. Toda esta información valorada ha sido incluida en las nuevas guías de valvulopatías, tanto de la Sociedad Americana como la Europea. La Sociedad Americana mucho más transcatéter, enfocada al transcatéter. Para ellos es el tratamiento de elección independientemente del riesgo. Las guías europeas, que también han incrementado su nivel de recomendación, mucho más protectoras con los cirujanos, aunque después en el texto dice que pues, la cirugía en estos casos pues, prácticamente tiene que ser muy restrictiva, no tiene ningún sentido. Si cumples criterios COAPT, indicación 2A, es decir, hay que hacérselo a todo el mundo, porque eso 2A es una chorrada. Y incluso se puede considerar en algunos pacientes que no cumplan esos criterios COAPT. ¿Por qué? Porque se ha visto en su análisis de COAPT que aquellos pacientes que eran más parecidos al estudio que había salido mal en sus características clínicas todavía tenían mejorías importantes en cuanto a la clase funcional y la calidad de vida, que puede ser un point importante. Y otros registros también nos han demostrado que no existe prácticamente diferencias en función del grado de insuficiencia mitral más o menos severa. Esto que es proporcionado, desproporcionado, es un poco un concepto teórico, pero que desde el punto de vista práctico nunca ha demostrado que sirva para clasificar a los pacientes. Con lo cual, sabemos que hay unos pacientes que es obligado tratarlos y que tiene que ser con transcatéter en todos los hospitales de nuestro país, que tengan disponible esta técnica. Y existen otros pacientes en los que bien se puede discutir, pero que existen muchas posibilidades de mejorarle la calidad de vida. El siguiente grupo de pacientes para la técnica transcatéter son aquellos que tienen insuficiencia degenerativa y ya no digamos alto riesgo inoperables, y digamos que no son buenos candidatos para cirugía. Eso puede ser a lo mejor simplemente un paciente pues, muy añoso. Son pacientes de este estilo, con prolapsos valvulares mitrales, en este caso un prolapso del velo anterior, que con los dispositivos actuales podemos obtener resultados como el que observáis, que no debe diferir mucho de lo que se obtiene con la cirugía. En cuanto a evidencia científica en este tipo de patologías, pues el estudio más importante de momento, aunque hay otros en marcha, es el Everest todavía, que publicó sus resultados hace 5 años. Sabemos que con el dispositivo de primera generación de MitraClip existía muchas recidivas en los primeros meses. El principio de la técnica en un dispositivo realmente subóptimo, pero la mortalidad pues, era similar a lo largo del seguimiento a 5 años. Y esto se conseguía con muchos menos efectos secundarios del tratamiento MitraClip, lógicamente, que es un procedimiento transcatéter de rápida recuperación. Hoy en día, con los dispositivos de tercera generación ya, se obtienen resultados infinitamente mejores de lo que se veía en el Everest, tanto para insuficiencia mitral primaria o secundaria, con tasas de insuficiencia mitral 0,1, que podría ser parecido a lo que tiene la cirugía, en casi el 85% de los casos, o más del 85% en caso de la insuficiencia mitral secundaria. Todavía en el último año hemos tenido una nueva generación del dispositivo, que es la generación 4, que tiene una serie de características que todavía nos permite abordar los casos más complejos o los casos que teníamos, hacerlos con mejores resultados. 4 tamaños de MitraClip, poder monitorizar la presión de la aurícula izquierda en todo momento para decidir también en qué momento parar, y además poder utilizar de forma independiente las grippers, que eso pues, nos permite abordar anatomías muy complejas. Existe una guía a priori de cuándo usar cada dispositivo, pero bueno, depende también es un poco de la experiencia del personal y un poco de las características anatómicas de los pacientes. Con estos nuevos clips, pues no es que no pudiésemos abordar estas patologías que, como veis, son muy complejas antes, pero ahora lo podemos hacer con una seguridad pues, que a lo mejor no teníamos antes. Este es el implante de un clip largo y ancho, y en ese prolapso tan complejo en un paciente de avanzada edad, pues con un solo clip obtiene un resultado pues excelente que va a hacer que este paciente pues, que al día siguiente o a los 2 días se vaya para casa y no tenga que pasar el trance de la cirugía o quedarse con tratamiento médico, que sería todavía peor. Sabemos que los datos de la nueva generación de MitraClip, los datos preliminares, aunque ahora se está realizando el registro Expand G4, que nos dará más datos sobre esto, pero una corte inicial de 100 pacientes, pues los resultados todavía de reducción de IM a grados 0,1, al menos a 30 días, todavía son mejores que con la generación previa. En la insuficiencia mitral degenerativa, las guías americanas mucho más positivas, una indicación 2A. Aquí también pues, debería haber sido así en las guías europeas, pero nuevamente el proteccionismo quirúrgico pues, le han dado una indicación 2B. En cualquier caso, tiene que ser algo que tiene que ser considerado en todos los hospitales que tengan esta técnica, en pacientes que no sean buenos candidatos quirúrgicos, que hay muchos. Después tenemos algunos otros pacientes que puede ser interesante pensar en esta terapia. Uno de ellos son los pacientes que tienen cirugías fallidas, fundamentalmente anuloplastias fallidas, que son bastantes. En estos casos, si la visualización de los velos es buena, si el área valvular es no muy pequeña como para dejar una estenosis, el tratamiento con clip es rápido, seguro y funciona muy bien.
Y otro grupo muy importante, como sabéis, pues es el de los pacientes que desarrollan insuficiencia mitral relativamente agudamente después de un infarto. Estos pacientes tienen varias anatomías y una de las que puede suceder, que es casi el 50% de los pacientes, es un estilo de funcional por dilatación del ventrículo y tensión del velo posterior la mayoría de las veces. En estos casos sabemos ya desde hace años que se puede tratar con MitraClip y con mejoría hemodinámica y que eso produce unos buenos resultados, mejores que la cirugía, lógicamente, incluso en aquellos pacientes que estén en shock, con resultados de mortalidad que nunca se habrían visto con la cirugía. Y, como sabéis, recientemente hemos publicado este estudio que compara las 3 estrategias en este grupo de pacientes. Los revisores nos pidieron excluir pacientes que tenían rotura de músculo papilar, que también había en el grupo de MitraClip. Aquí simplemente estarían incluidos los pacientes con insuficiencias más parecidas a funcionales, pero como podéis observar, tratar estos pacientes de cualquier manera es mejor que el tratamiento conservador, pero si tenemos que escoger un tratamiento, pues el tratamiento percutáneo es mejor que la cirugía. Lógicamente son resultados preliminares, es un estudio retrospectivo, sería fantástico tener un estudio aleatorizado, que no sé si será fácil, intentaremos hacerlo. Y a partir de MitraClip y toda su evidencia han aparecido nuevos dispositivos pues, que nos van a permitir jugar en determinadas anatomías o individualizar un poco el tratamiento de cada paciente. El más utilizado después de MitraClip, Pascal. Concepto es el mismo, reparación borde a borde, pero es un implante flexible, tiene un espaciador más o menos grande en función del tipo de Pascal, tiene unos clasps que son redondeados y la posibilidad, que se introdujo antes de la generación 4, de capturar los velos de forma independiente o optimizar los clasping que se hacían. Ahora tenemos también el Pascal Ace, que como veis, de una superficie en la que podemos incluir más tejido y un espaciador más pequeño y que nos permite navegar mejor en determinadas anatomías. Para casos de insuficiencia mitral funcional importante con gaps, pues el Pascal inicial, el Pascal P10, puede ser muy buena alternativa porque captura los velos y ocupa espacio y produce reducciones muy importantes de la insuficiencia, como podéis observar. En anatomías más pequeñas, el Pascal Ace, que navega bien, también puede ser implantado con seguridad, como veis ahí, obteniendo muy buenos resultados. Y Pascal Ace también puede ser una alternativa importante para casos de insuficiencias mitrales degenerativas que no sean velos excesivamente móviles, excesivamente redundantes, puede ser efectivo también, como podéis observar en este caso, con muy buen resultado después de Pascal. Y una de las cosas que puede ser más interesante, dado que el dispositivo tiene la posibilidad de elongarse, es el tratamiento de... A ver si esto se mueve... Es el tratamiento de las comisuras. Bueno, esos dos vídeos no se mueven. Es el tratamiento de las comisuras. Este era un caso de un flail de la comisura medial y el Pascal, dado que tiene muchas menos probabilidades de engancharse, si lo hace, lo podemos sacar más fácilmente que un clip, puede ser un tratamiento bueno en ese sitio. Sabemos, en cuanto a resultados y evidencia científica, de momento, hasta que salgan los estudios aleatorizados, que son el CLASP 2F, 2D, simplemente tenemos un registro en el que pues, existen muy buenos resultados en cuanto a la reducción de insuficiencia mitral, con 97% de los pacientes con IM menos de 2 y 78% con menos de 1 a 2 años, y esto adjudicado por el GovLab, y una mejoría muy importante de la clase funcional a 2 años, aunque solo hay 50 pacientes, pues el 93% estaban en clase 1-2. Esto es un esquema que hemos creado un poco para poder decidir los distintos dispositivos, pero en función de si es degenerativa o funcional, pero lo dicho, va un poco en función de la experiencia que se tenga en cada centro. Existen otros dispositivos que pues, prácticamente son testimoniales y que no se han utilizado. Cardioband, que se inició como un sustituto transcatéter del anillo quirúrgico que era tan importante, pues bueno, la verdad que no ha conseguido penetrar, lo mismo que el Carilon. Y ahora simplemente os enseño la fotografía del Dragonfly, que es como la versión china de una mezcla entre MitraClip y Pascal, que estoy seguro de que llegará pronto y veremos algo de eso. Se han publicado algunos resultados, pero bueno, similar a lo que se obtiene con un cacharro que es chino. Además, tenemos desde el punto de vista ya más de los cirujanos la posibilidad de implante de neocuerdas. Este es el sistema Neocord que, como sabéis, no sé por qué no va el vídeo. ¿Le puedes picar al vídeo? ¿Alguien le puede picar al vídeo? A lo mejor es eso. Bueno, es un acceso transapical en el que el paciente con prolapsos se pueden implantar una o múltiples cuerdas, habitualmente múltiples cuerdas, y producir extensión y disminuir el prolapso. Realmente con anatomías sencillas, fundamentalmente prolapsos localizados en P2, tiene buenos resultados, aunque no trata el anillo, que sería el concepto fundamental quirúrgico. En anatomías más complejas, la recurrencia de la regurgitación es un poco más alta, pero en centros con experiencia y anatomías sencillas puede ser una opción para pacientes de bajo riesgo evitarles una cirugía, no para pacientes de alto riesgo que los
Mitraclip o Pascal puede ser el tratamiento. Es importante que no todas las válvulas son reparables y eso es una cosa que tenemos que pensar. Por lo tanto, también hay que pensar en algunas sustituciones. El tema de la sustitución con válvulas de válvula aórtica en posición mitral se inició en el campo del tratamiento de las válvulas protésicas fallidas en posición mitral o los anillos fallidos o el anillo muy calcificado, que es algo que no gusta mucho a los cirujanos. Para ello es fundamental el análisis por escáner. Aquí necesitamos saber mucho nosotros de imagen y hablar bien con los compañeros de imagen, porque la predicción de lo que va a suceder en la sala con la imagen es esencial y es lo que ha permitido mejorar los resultados. Ahí debemos analizar tanto el tamaño de la válvula que vamos a poner y como una cosa muy importante que es la obstrucción del tracto de salida. Todo esto puede ser modelado en los distintos escenarios anatómicos con TAC y podemos predecir lo que nos va a suceder. Cuando se ha mejorado el conocimiento del escáner y cómo planear los procedimientos, los resultados en los distintos escenarios han mejorado muchísimo. Y hace unos pocos meses en el Jack Intervention se presentaron 3 estudios consecutivos de prótesis, anillos y MAC con resultados excelentes, tanto en todos ellos, y mortalidades muchos menores, sobre todo en el MAC de la previamente reportada y mejorías de clase funcional. Es un escenario que no hay que olvidar y que se puede hacer. Pero, lógicamente, hacia lo que vamos es al recambio nativo en la mayoría de los pacientes. Estas son las válvulas que ahora están más en moda, unos transapicales y casi todo el mundo que está investigando ya en sistemas transeptales, que es lo que va a quedar. Lógicamente, son válvulas que se consideran, dada la evidencia que tenemos con Mitraclip o la reparación borde a borde, cuando eso no parece que vaya a dejar buenos resultados, es decir, cuando los candidatos dejan de ser óptimos, a partir de ahí se puede empezar a pensar en el recambio valvular. La más utilizada es la válvula Tendyne, que como sabéis son dos frames de nitinol incluidos, el externo con forma de D para acomodarse al anillo, el interno redondeado y se ancla en el ventrículo izquierdo con un pad apical. Existen unos criterios anatómicos que tenemos que medir, tanto en el eco como en el TAC, que nos permite seleccionar uno de los 13 tamaños y estos, pues, gustaría que fuese un ejemplo. Todos los vídeos antes se movían, ahora no se mueven, pero vamos, es un caso de un implante de una Tendyne que hemos hecho en nuestro centro y como podéis observar, pues si la selección anatómica es buena, que lo es en la mayoría de los casos porque pasa un comité de selección, el resultado es bueno. Sabemos de la experiencia de los 100 primeros pacientes que el resultado en cuanto a reducción de la insuficiencia mitral es muy bueno, 98% no tienen IM a un año, y la supervivencia para este tipo de pacientes que es de alto riesgo, pues 72% al año, que no está nada mal. Puede ser una alternativa en los casos de insuficiencia mitral en anillos calcificados también, si las condiciones anatómicas lo permiten, y ya se han hecho varios casos de esos. ¿En quién tenemos que pensar en el reemplazo valvular? Pues en anatomías mitrales que sugieran que no vamos a poder conseguir una IM01. Yo creo que hoy en día con reparaciones no conseguir IM01 no es correcto, tenemos que ir a eso en todos los casos. En casos con mucho calcio, en los que predomine la estenosis, que todavía no hemos llegado ahí con esas válvulas, pero llegaremos, tienes que tener un buen ventrículo, sobre todo en los accesos transapicales, y pacientes hemodinámicamente estables. Así como un Mitraclip lo puedes hacer en alguien relativamente inestable, estos procedimientos todavía no. Y para terminar, pues en los tratamientos transcatéter mitrales, pues cubre una gran necesidad, que era el tratamiento de la insuficiencia mitral, que no se hacía en muchos casos. El Mitraclip es el tratamiento de elección en todos o prácticamente todos, tiene que serlo pacientes con insuficiencia transfuncional y disfunción ventricular. Y eso es un mensaje que tiene que calar para todos los hospitales de España. Tiene que ser un complemento a la cirugía en los pacientes que no son buenos candidatos para cirugía, que tienen insuficiencia mitral degenerativa. Lógicamente, pues si uno va a empezar, probablemente tenga que empezar por Mitraclip, pero Pascal también está teniendo buenos resultados. Y los nuevos dispositivos y sobre todo las nuevas válvulas nos van a permitir tratar anatomías y pacientes que antes no se trataban. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente charla, intervencionismo en válvulas derechas, y ponente Xavier Freixas. Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablar de valvulopatías derechas o intervencionismo en valvulopatía derecha, y he dividido obviamente en tricúspide y en pulmonar. La tricúspide va a ser más o menos el 90-95 y la pulmonar, pues al final van a ser 2 o 3 diapositivas. ¿De acuerdo? Perdón, que no sé por qué está sonando ahora esto. Lo tengo silenciado, perdón, un momentito. Vale, ya está. Vale, se ha activado, lo siento, perdonar, Joder. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a empezar. Primero, 3 diapositivas introductorias. Decir que la prevalencia de la insuficiencia tricúspide es una prevalencia aparentemente que diríamos que no es la válvula que más tratamos, pero realmente si comparamos con estenosis aórtica, pues vemos que la primera es la insuficiencia mitral, pero la insuficiencia tricúspide es muy prevalente. El problema es que estamos tratando un porcentaje muy pequeño de pacientes. Segundo concepto, también muy importante, es el tema de la clasificación. Tal como en insuficiencia mitral tenemos 4 grados de severidad, en insuficiencia tricúspide tenemos 5. Es decir, no hay solo severo, sino que después tenemos los grados masivo y torrencial. Y esto es importante porque realmente cuando estamos clasificando y cuando vemos unos informes no tiene nada que ver un paciente con el otro y como veremos tiene unas implicaciones terapéuticas también importantísimas. Recuerdo aquí a la izquierda vemos una severa, en medio una masiva y a mano derecha una torrencial. Obviamente esto tiene un impacto clínico completamente distinto. Las insuficiencias tricúspides masivas y torrenciales difícilmente las vamos a poder manejar con tratamiento médico. En cambio, una severa con tratamiento diurético es posible poderla aguantar en cierto tiempo y realmente, y como vemos, el pronóstico es completamente distinto. Y a mano derecha pues vemos el pronóstico asociado al ERO, ¿no? A más ERO, pues el mal pronóstico se dispara. Otro concepto importante, pues el tema de la insuficiencia tricúspide y la cirugía. Estamos acostumbrados a ver pues diapositivas un poquito antiguas, pero esta es una publicación de 2020, relativamente frecuente. No he encontrado series más actuales, pero es una serie amplia de tratamiento aislado de insuficiencia tricúspide con cirugía. Como vemos, las cifras son prácticamente las mismas de hace 10 años, una mortalidad intrahospitalaria del 10% y realmente pues unos outcomes clínicos que no son especialmente buenos. Esa es una diapositiva muy bonita, yo creo, que se publicó ya en 2018 de Lluís Asmarats, que realmente resume muy bien pues las terapias transcatéter. Y estas terapias transcatéter dan respuesta pues, a esta mortalidad o este pronóstico tan malo de las terapias que teníamos con la cirugía. Existen diferentes terapias, ya digo, es muy bonita esta diapositiva porque te divide los grupos de terapias en terapias de coaptación, ¿no? Pues todas las terapias Mitraclip, Triclip, Pascal, anuloplastias, implantes de válvulas heterotópicas, implantes de válvulas en posición tricúspide y anuloplastias. Sí que es verdad que hasta el momento actual, y esto es una serie un poquito más antigua, pero más o menos a nivel mundial los números se mantienen, las terapias como el mitral edge-to-edge o borde a borde, tipo Mitraclip, Pascal o ahora Triclip, realmente son prácticamente el 70-80% de las terapias que se aplican en esta insuficiencia tricúspide. Los marcadores de mortalidad o de mal pronóstico pues, siempre son prácticamente los mismos. Hay dos muy claros. Hipertensión pulmonar, es decir, cuando tenemos hipertensión pulmonar, las terapias transcatéter generalmente no van bien y otro es que el procedimiento vaya bien, con lo cual es muy importante seleccionar la técnica que va a reducir de manera significativa pues, esta insuficiencia tricúspide. La imagen es esencial. ¿Vale? Y la imagen no siempre implica hacer un eco transesofágico. Con el eco transtorácico podemos hacer un screening inicial y podemos evaluar, como hemos dicho, la severidad, la función del ventrículo izquierdo, si hay un marcapasos, un DAI, un cable que está interaccionando y qué se puede hacer con este cable. Y sobre todo, para mí también muy importante, el estado de la vena cava. Cuando la vena cava está muy dilatada, generalmente los pacientes tienen un impacto sintomático muy grande. Y la severidad de la insuficiencia tricúspide a veces puede fluctuar, pero el estado de la vena cava, ya digo, impacta de manera muy directa en la sintomatología del paciente. Y si vemos que el paciente pues, puede tener o es candidato en clínico y anatómico en este screening inicial a tratamiento, pues haremos un transesofágico para evaluar la ventana ecocardiográfica, que como sabéis la tricúspide es una válvula anterior y muchas veces la ventana ecocardiográfica no es muy buena para obtener muchos planos y vemos si la anatomía es favorable. Voy a presentar las diferentes terapias un poco pues, lo que hemos dicho, ¿no? Dedicándoles el tiempo con la penetración que tiene en nuestro país y la penetración que tiene a nivel mundial. Como hemos dicho, la terapia más implantada, más frecuente, más prevalente es la terapia borde a borde.
Y todo, digamos, bueno, empezó con la publicación del estudio Triluminate, ¿no? Como sabéis, en Triluminate, que se publicó recientemente, pues utilizó un sistema que se llama TriClip, que es muy parecido a MitraClip, y recordar que con esta primera generación simplemente se implantaban clips NT, es decir, clips delgaditos y clips cortos, con lo cual había limitaciones técnicas. A pesar de todo, los resultados fueron muy buenos y lo que se vio es que la tasa de complicaciones era muy baja. La mitad de pacientes más o menos necesitaba 2 clips, un poquito más que en MitraClip, y ya digo que los tiempos de procedimiento eran muy razonables. El endpoint primario fue reducir un grado, al menos un grado, en la insuficiencia tricúspide y se consiguió en un porcentaje muy alto, prácticamente un 90% de los casos, y en el 77% fueron 2 grados, con lo cual esto a los 30 días, no inmediatamente después del procedimiento. Los resultados fueron sorprendentes y bueno, muy alentadores. Y lo que es importante, ya digo, es que con el tiempo se vio que la tasa de complicaciones, ya tanto a nivel de procedimiento como en el seguimiento, era muy baja, lo voy pasando, y los resultados al cabo de un año se mantenían. En insuficiencia mitral, estaréis de acuerdo conmigo que a veces los resultados de esta insuficiencia mitral del grado de severidad, si tienen a tender en algo, es a mantenerse o igual a empeorar un poco. En Triluminate era justo al revés. Existía un remodelado de cavidades derechas que si teníamos una insuficiencia tricúspide severa o moderada severa, con el tiempo, con tratamiento diurético, esto tendía a mejorar. Y realmente los resultados, como vemos, aquí si comparamos a mano derecha a los 30 días y un año, los verdes aumentan, es decir, los pacientes que tenían un grado 1 o 2 incrementaron con el tiempo hasta un 70%. Y eso es por lo que comentamos, porque con el tiempo, con la corrección de esta IT, las cavidades derechas se fueron remodelando y fueron mejorando. Actualmente tenemos el sistema TriClip. El sistema TriClip es un poco diferente del sistema mitral, sobre todo porque existe una rueda que nos permite coaxializar y nos facilita muchísimo el trabajo. Es decir, han trabajado en la casa sobre todo en el catéter guía, ¿vale? El clip al final es el mismo. Inicialmente teníamos NT y XT. En tricúspide prácticamente en el 95% utilizamos XT y ahora tenemos la generación 4, que la generación 4 también implica una mejora. ¿Por qué? Porque tenemos las 4 versiones, pero aparte lo que cambia el pronóstico, lo que cambia, digamos, la técnica es el independent grasping. Y en tricúspide es muy útil, sobre todo cuando tenemos gaps importantes. Esta es la tabla que también existe, bueno, con las diferentes limitaciones, en prohibiciones anatómicas, pero al final decir que bueno, lo que no vamos a hacer son pacientes con hipertensión pulmonar, con cables que interfieren totalmente con la válvula y cuando existen unos gaps de coaptación pues muy grandes. Esto sería unas imágenes de eco transtorácico para que veáis pues, que se puede evaluar perfectamente si existe una interacción o no con el cable del marcapasos o si la insuficiencia tricúspide es totalmente independiente. Esto es otra imagen para que veáis lo que comentamos de la cava. Cuando vemos estas cavas, a pesar de que la IT vaya fluctuando, este paciente muy probablemente requerirá un tratamiento y a la larga vaya mal. Con transtorácico también podemos obtener buenas imágenes de la anatomía, pero ya si queremos hacer una evaluación específica de esta válvula, pues tendremos que ir a los planos transgástricos, ¿no? Tampoco no voy a entrar mucho ahora en explicar la anatomía, simplemente voy pasando diapositivas para que veáis, los que no hayáis podido ver, en qué consiste o cómo es una terapia de edge-to-edge. Vemos aquí que según el corte que hagamos, pues estaremos viendo, hay 3 velos, estaremos viendo el velo septal, el velo anterior, el velo posterior, ¿vale? Con los planos de Explain. Y los planos tanto de 3D como transgástrico ya son importantísimos para orientar el clip. Aquí vemos como el catéter bueno, se aleja del septum y se va acercando hacia la válvula tricúspide. Cuando estamos cerca de la válvula tricúspide con una buena orientación, la clave del éxito es la orientación y por eso ya digo que el catéter guía de TriClip que ha mejorado nos facilita mucho la orientación. Es muy fácil orientar ahora el clip. Después, obviamente, lo coaxializamos, lo ponemos en la posición. En el 90% siempre hacemos, de los casos, siempre hacemos un grasping entre el velo anterior y el velo septal. Y aquí, como vemos, pues bueno, en superior velo septal, inferior, en este caso, velo anterior.
Y cuando tenemos una buena imagen, que al final en este tipo de intervención la imagen es clave, pues el procedimiento es muchísimo más fácil. Aquí, como veis, el grasping no fue correcto. Aquí veréis que se ve perfectísimamente que los velos están encima de los brazos del dispositivo y cómo bajamos la línea de grippers y cómo cerramos y esa insuficiencia tricúspide se reduce, ¿no? Esto sería un caso ideal que con un grasping anteroseptal pues reducimos esta insuficiencia tricúspide a un nivel prácticamente mínimo. Existen otras terapias y ya digo, aquí y a nivel mundial, pues a nivel de penetrancia, pues es TrickValve. TrickValve, como explicaba, es el implante heterotópico de una válvula a nivel de las cavas, es decir, aquí no nos importa lo que está pasando en la válvula, puede ser una anatomía muy compleja, la válvula puede estar destrozada, nos da igual porque vamos a ir a las cavas. La ventaja también es que el hecho de tener un cable de marcapasos o de DAI no es una contraindicación inicial, con lo cual sí que necesitamos pues, que la función del ventrículo derecho no sea muy mala y que tengamos una onda V elevada. Hay unos criterios hemodinámicos y anatómicos, también obviamente el tamaño de cavas, pero en general es una terapia que podemos aplicar a muchísimos pacientes. A pesar de que no existe mucha evidencia y hay alguna publicación que avala el seguimiento, yo diría a medio plazo, nos falta para esta terapia información a largo plazo. Y bueno, un ejemplo para que veáis también la técnica, ¿no? Muy importante la medición con TAC, siempre tenemos que hacer un TAC para escoger el tamaño de esta válvula. Y la intervención en sí es relativamente sencilla, nos quedamos en cavidades derechas, es básicamente guiada por angiografía con contraste. Siempre tenemos la sonda de eco también para revisar que estas válvulas no caigan a nivel de la aurícula derecha. Y como vemos aquí, pues en la derecha cava superior, como vamos ajustando primero implantamos la válvula en la cava superior y después implantamos la válvula en la cava inferior. Realmente aquí vemos que está muy ajustada, tenemos que intentar enrasar, el riesgo, el peligro que pueda haber, pues ya digo, es que prolapsen, pero en general es una intervención relativamente sencilla y agradecida, ¿vale? Me gusta enseñar también esta diapositiva porque también es una intervención que nos permite, es una intervención de rescate, es una intervención que en el caso que las otras terapias más a nivel valvular pues no consigan su efecto, como este clip, ¿no? Hay un partial detachment o de dos clips, pues podemos implantar estas válvulas porque ya digo, nos es igual la anatomía de la válvula, si es compleja, si hay mucho gap o si hay un cable. Existen del mismo tipo de terapias pues otro tipo de válvula, otros modelos como Tricento, que es un stent que va de cava superior a cava inferior y que tiene pues este tubo, una válvula en el interior, que realmente bueno, separó sus implantes, pero ahora parece que se está retomando. Y tal como Roy había explicado, Cardiovan, que sería la anuloplastia directa sobre esta válvula tricúspide, si bien en la mitral parecería que no funciona muy bien, en la tricúspide sí. Aquí en nuestro país, ya digo, la penetración de esta técnica es mínima, solo que sepa 1 o 2 centros que lo están aplicando. Es una técnica compleja, requiere tiempo y expertise, pero es una técnica también complementaria, es decir, podemos tratar un paciente con un gap muy grande, acercar los velos y después le podemos aplicar un clip. O podemos intentar con Cardiovan, si hay una dilatación anular, poner Cardiovan y si no funciona, pues podríamos hacer un TrickValve, por ejemplo. Es decir, no interfiere o no impide el implante de otras terapias. Y obviamente tenemos las válvulas, ¿no? Navigate, tampoco no funcionan los vídeos, no sé por qué, pero bueno, ya lo veis aquí. Y otras válvulas como podría ser Evo, que va a llegar, pero que de momento no son una realidad. El año pasado enseñé esta diapositiva y hasta octubre del 2020 se habían hecho 150 intervenciones y la mayoría eran de MitraClip, TriClip, Pascal poco y muy cerca estaba TrickValve. Este año he hecho unas llamadas, esto es aproximado, pero se han hecho unas 240 intervenciones, el 54% en MitraClip, TriClip, y aquí pondría barra en Pascal, pero el porcentaje, ya digo, se mantiene más o menos igual y lo que se está viendo es sobre todo que actualmente son estas dos terapias, estas dos técnicas, TrickValve y el Edge-to-Edge, las que estamos aplicando en nuestro país. No sé si esta debería ser la proporción adecuada.
dependiendo o en función de la anatomía. Lo que sí que para mí las consideraciones que querría hacer, y ya para ir acabando, es que yo creo que siempre que podamos reparar es mejor que sustituir. ¿Por qué? Porque tampoco no sabemos, y más en posición tricúspide, las válvulas quirúrgicas tampoco no duran muchos años, con lo cual vamos a ir, yo creo, ir con cuidado con el reemplazo, ¿no?, valvular. Y esto va muy ligado a la durabilidad. No sabemos la durabilidad de estas válvulas. Son técnicas que son complejas, pero a pesar de que sean complejas, yo creo que valen la pena, ¿no?, aplicarlas, porque realmente hay mucho que ganar. Obviamente, si hay restricciones anatómicas, pues nos dirigiremos a una o a otra. Igual que si hay restricciones de imagen. Una contraindicación de un triclip puede ser que no veamos nada, entonces tengamos que cambiar la técnica. Muy importante para mí el concepto de técnicas complementarias o técnicas secuenciales, es decir, aplicar con criterio técnicas que después, si no funcionan, tengamos una alternativa, no ir directamente a la técnica final o a la técnica más agresiva, ¿no? Entonces, en estos pacientes con insuficiencia tricúspide, yo los dividiría en dos tipos, ¿no? Los pacientes que tienen insuficiencias tricúspides severas no terminales con cavas dilatadas y los pacientes que tienen insuficiencias tricúspides, ya digo, masivas o sobre todo torrenciales, que son pacientes un poco más pasados. Para los de la izquierda, creo que nos deberíamos quedar en estas terapias reparativas, ¿vale? Para las de la derecha, generalmente estas terapias reparativas no son posibles y tenemos que ir más a tric valves, tricentos o válvulas tricúspides. Y entre medio vamos a ver el papel que juegan en el futuro estas válvulas tricúspides, siempre con la duda de esta durabilidad, que no sabemos en cuánto van a durar estas válvulas y ya vemos que en las quirugías tampoco no es lo mejor. Y en cuanto a referencia, obviamente yo... ¿Qué pacientes tenemos que enviar o tratar? Pues son pacientes inicialmente de alto riesgo inoperables, sin hipertensión pulmonar, definida por sistólica de menos de 60. Y lo que quería mostrar en esta diapositiva es el concepto de no diferir. Si están sintomáticos, no diferir la reparación, porque si no van a ser no reparables, y creo que es mejor reparar que no reparar. Y los pacientes con estas ITs tan masivas o torrenciales, no debemos retrasar para prevenir que aparezca una insuficiencia orgánica, ¿no? De tal manera que no tiene que haber equipos de TriClip, equipos de TricVac, de Tricento Navigate, sino que lo que debemos es centrar el paciente en el tratamiento y que hayan equipos de tricúspide y que tengamos 2 o 3 terapias, ya digo, complementarias, secuenciales, y podamos elegir en función de imagen, anatomía, etcétera. ¿Vale? Subiría arriba el concepto, ¿no? Y ya para acabar, que son 3 diapositivas, voy muy mal de tiempo. Un minuto. Pues mira, perfecto, me va este minuto, porque son 3. Y quería agradecer al doctor Zunzunegui, porque es el que sabe más, yo creo, del país de válvulas pulmonares, que me haya pues facilitado estas diapositivas. Yo creo que en pulmonar tampoco no hay que entrar en mucho, simplemente yo creo que el concepto es sobre todo en cuanto a tamaño, ¿no? y lo que va a llegar. Tenemos muchas limitaciones en cuanto a tamaño. Actualmente, ¿qué tenemos? Melody y tenemos Sapien. Son válvulas, como sabemos, balón expandibles. La limitación principal de Melody, pues el tamaño, pues que es hasta 22. El doctor Zunzunegui sabemos que le gusta apurar los límites y él siempre va un paso más allá y hincha un poco más, ¿no? Entonces, bueno, él considera que Melody hasta 24 pues sería factible. Con Sapien, pues lo mismo, ¿no? Tenemos hasta 29, pero si se le ponen 4 cc's de suero más, pues llegamos a 31, consiguiendo, digamos, una coaptación correcta. Él todo lo que prueba, digamos, lo testa y realmente le funciona y tiene muy buenos resultados. Y ahora finalmente, pues bueno, nos ha llegado la MyValve, que realmente tiene este tamaño extra y también con un poquito más de suero, pues llegamos a 35, con lo cual realmente ahora sí que ya podemos tratar pues un abanico de pacientes pues muy grande. Van a llegar las válvulas Harmony, Venus, Pulsar y probablemente es el futuro, porque sabemos que uno de los riesgos en la pulmonar es la ruptura del anillo, ¿no? Y por eso tenemos que poner stent y después finalmente la válvula. Pero el problema que vamos a tener pues va a ser el de siempre, ¿no? El tamaño, ¿no? Que no van a superar los 30 milímetros de tamaño. Y nada más. Muchísimas gracias. Vamos
Vamos a hacer las preguntas al final. Gracias, Xavi. Bueno, continuamos con el cierre percutáneo de la orejuela izquierda con Francisco Torres. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer al comité organizador el haberme invitado para esta charla. Bueno, a mí me ha tocado un poco lo que es el cierre de orejuela izquierda. Antes de nada, en toda guerra, lo primero que hay que tener claro es quién es el enemigo, ¿no? En este caso no es la orejuela, sino el accidente cerebrovascular o ictus. ¿Y por qué? Pues porque es la segunda causa de mortalidad en el mundo, la primera causa de mortalidad en pacientes mayores de 60 años. A nivel nacional, la incidencia de ictus es alta y no solo eso, sino como es una patología asociada al envejecimiento y a la edad, bueno, a la edad se observa que el incremento es sustancial a lo largo de las décadas. Se observa en el número de altas hospitalarias a lo largo de los años en el que este se ha incrementado. Desde el punto de vista fisiopatológico, observamos la visión que tiene un neurólogo del accidente cerebrovascular. Vemos que el ictus cardioembólico, que ese es el que se produce en el contexto de la fibrilación auricular, representa un 25% del total de los ictus. Por lo tanto, la perspectiva que va a tener un neurólogo siempre va a ser diferente a la del cardiólogo, porque la del cardiólogo está claro que es la fibrilación auricular, que como todos sabemos es la arritmia cardíaca en adultos más frecuente, con una prevalencia anual del 2-4% de la población. Eso significa que a lo largo de la vida 1 de cada 3 personas va a tener una fibrilación auricular. Como sabemos también, es una patología fuertemente asociada a la edad y al sexo y con una serie de factores de riesgo muy definidos. Al mismo tiempo sabemos que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ictus hasta 5 veces y hay una serie de factores de riesgo para que se produzca, de indicadores de este riesgo, una serie de factores indicadores de ese riesgo que se resumen fácilmente en la escala Chasbach. A medida que vamos acumulando más factores, este riesgo de ictus es mayor. Las últimas guías de práctica clínica para el manejo de la fibrilación auricular hacen un enfoque del tratamiento de la misma de una manera muy holística, ¿no? En el que el primer paso que debe hacerse es una valoración del riesgo isquémico para considerar la necesidad o no de anticoagulación, porque no nos olvidemos que el tratamiento de primera línea con un nivel de evidencia muy alto es el tratamiento anticoagulante. Dentro de los anticoagulantes también sabemos que tenemos los fármacos antivitamina K, ampliamente demostrado su eficacia en diferentes ensayos clínicos, donde se consigue no solo reducción en la tasa de eventos isquémicos, sino también beneficios en cifras de mortalidad. Sin embargo, también sabemos que los fármacos antivitamina K pues tienen un estrecho rango terapéutico, con unas implicaciones en la labilidad del INR que también van asociadas a cifras de mortalidad. Es por ello que surgieron los nuevos anticoagulantes con una mejor farmacocinética y que se batieron el cobre con warfarina los diferentes ensayos clínicos que vemos a continuación, donde no solo demostraron no inferioridad con respecto a warfarina, sino que en algunos de ellos también superioridad. Y lo que es más importante, una disminución en la tasa de ictus hemorrágicos. Sin embargo, el uso en España de los nuevos anticoagulantes está muy por debajo del resto de países de la Unión Europea. Y luego tampoco hay que olvidar que de la misma manera que la warfarina, también los nuevos anticoagulantes tienen su porcentaje de pacientes que no son cumplidores, así como también tasas o porcentajes de eventos hemorrágicos mayores. Es por ello que se generan una serie de situaciones donde la anticoagulación pues, nos queda un poco corta, ¿no? Entonces, en estas situaciones pues, debemos de dar otra alternativa para el tratamiento o disminuir el riesgo isquémico. Es por ello que surge el cierre, esta terapia, el cierre de orejuela izquierda. El cierre de orejuela izquierda se basa fundamentalmente en la observación que se hizo en diferentes estudios realizados en fibrilación auricular, que en fibrilación auricular no valvular e ictus, la mayor parte de los trombos se localizaban en la orejuela izquierda. Hay una serie de condicionantes, tanto anatómicos y funcionales, que así lo condicionan. El cierre de orejuela izquierda es una técnica en sí de una complejidad moderada. Exige una curva de aprendizaje, pero con los sistemas de proctoring actuales es accesible a cualquier sala de hemodinámica. El hándicap principal que presenta el cierre de orejuela es la gran variabilidad anatómica que presenta esta estructura.
Este es un texto clásico que trata de reunir o clasificar estas anatomías, pero realmente no hay dos orejuelas iguales. Es muy importante el apoyo de la imagen durante el procedimiento, que suele realizarse con eco transesofágico y por ello suele requerir de una anestesia general para realizar el procedimiento sin incomodidad. Aunque también hay que decir que no es imprescindible, ya que ya hay muchas publicaciones y hay determinados grupos que trabajan con la sonda, pediátrica o incluso con el eco intracardíaco. La duración aproximada del procedimiento es de 1 hora, el alta del paciente se le da en 24 horas y las complicaciones más habituales pues, son el derrame pericárdico, la embolia y embolización del dispositivo. Hay 2 tipos en el mercado de dispositivos, los clasificamos en dispositivos tipo disco y los dispositivos tipo tapón. Ambos son estructuras de nitinol recubiertas de mallas de polietileno o poliéster y con unos anclajes que impiden la embolización del dispositivo. Clásicamente se decía que los dispositivos tipo disco tenían un mayor sellado con menor cantidad de leaks, y presentaban una mayor versatilidad que facilitaba el implante en anatomías más complejas. Los tipo tapón, clásicamente se dice que tenían menos embolizaciones, pero por contra tenían más leaks después del procedimiento. Esto con los nuevos dispositivos y con los perfeccionamientos técnicos que se están realizando en cada uno de ellos, pues se ha ido disminuyendo en gran medida. Es importantísimo la planificación del procedimiento antes del mismo. En nuestro centro tenemos disponibilidad de ello y usamos el TAC cardíaco. No solo nos va a permitir realizar las medidas y selección del dispositivo a nivel del ostium de la orejuela, sino también nos permite identificar si existe o no trombo en el interior de la misma y también una visión tridimensional de la misma con la presencia o no de lóbulos accesorios, lo que va a permitir mucho la maniobrabilidad de la vaina en el momento del procedimiento. Sin embargo, tampoco es imprescindible y con el eco transesofágico también nos manejamos bien. Un punto importante es la punción transeptal. El eco transesofágico es básico para realizarla con seguridad. Sabemos que debe realizarse en la porción posterior e inferior del septo porque precisamente la orejuela es una estructura que es anterior y superior, con lo cual el alineamiento de la vaina va a ser mucho más eficaz. Este es un procedimiento convencional, no sé por qué no va. El caso es que una vez que se atraviesa el septo, se aloja una guía de alto soporte en la vena pulmonar superior izquierda, se realiza el intercambio de la vaina liberadora, que se recoloca después con un pictel en su interior en el interior de la orejuela y inicialmente hacemos las proyecciones básicas. Suelen ser oblicua derecha, cráneo y caudo e incluso se puede afinar y realizar medidas sobre estas proyecciones para seleccionar el tamaño del dispositivo. Este es un implante convencional de un Watchman 2.5, pero vamos, el método o la metodología es muy similar con los diferentes tipos de dispositivos. Puede cambiar la retirada o el empuje que haces en el interior de la orejuela del mismo, pero básicamente es muy similar. Una vez que se produce la liberación del dispositivo, haces una angio también controlada con eco transesofágico para ver que la colocación del dispositivo es adecuada y bueno, pues, tras unas maniobras de seguridad como el TAC test o en el que tú realizas tiras de forma activa del dispositivo para ver que si se ha anclado de forma adecuada, pues procedes a la liberación del dispositivo cuando ya consideras que es seguro hacerlo. Hay 2 dispositivos en el mercado, pero no fueron el primero. El primero fue el dispositivo Plato, que se tuvo que retirar por motivos económicos. Los 2 dispositivos principales son el Watchman y el Amplatzer, que han sufrido modificaciones técnicas a lo largo de todos estos años. No son los únicos. Tenemos el WakePress, tenemos el Lambre, tenemos el Occluded, tenemos el Ultrasil. Y un concepto diferente pues, es el Lariat, o este dispositivo que es endoepicárdico, y que lo pongo pues, porque es el que se está utilizando porque tenía marcado FDA, pero tenía marcado FDA no como dispositivo oclusor, sino como aproximador de bordes. Y entonces fue utilizado por los cirujanos para realizar cierre de orejuela hasta que Watchman recibió el marcado de la FDA que se produjo después del ensayo Prevail en 2015. Por su parte, el Amulet, el Amplatzer Amulet, tiene ya marcado FDA a partir del 2021.
El dispositivo Watchman es el que más evidencia científica tiene. El primer ensayo que se realizó fue el PROTECT-EIF, donde se comparó la eficacia del dispositivo frente a warfarina. Se observa, el objetivo de este estudio es un objetivo de no inferioridad, se consigue ese objetivo de no inferioridad y también una disminución del número total de ictus. Pero aquí hay un poco de trampa porque se incluyeron los ictus hemorrágicos, no los ictus hemorrágicos. También se ve una tendencia a una disminución en la mortalidad general. Sin embargo, el número de eventos que se produjo por el procedimiento era inaceptable por parte de la FDA y entonces sugirió la realización de otro ensayo enfocado a confirmar la seguridad del dispositivo. Para este propósito se hizo el ensayo PREVAIL, donde se obtuvo efectivamente más seguridad en el procedimiento. Sin embargo, se observó en el objetivo primario de no inferioridad que no se alcanzaba la significación, la significación estadística. Esto se explica porque el número de eventos en el brazo de la warfarina era muy bajo o muy por debajo de lo que se esperaba. Y luego, por otro lado, cuando nosotros excluíamos los eventos de los primeros 7 días, se observaba que no solo se cumplía el objetivo de no inferioridad, sino que incluso el dispositivo era superior a la warfarina. En un metaanálisis de estudio que reunía los resultados a 5 años del estudio PROTECT-EIF más los pacientes del estudio PREVAIL, se observa un poco lo que ya vengo diciendo. Hay una rentabilidad del dispositivo en cuanto a disminución de ictus hemorrágicos. Parece que la prevención de ictus isquémicos va más en favor de la warfarina que del propio dispositivo, pero también se observa una disminución en mortalidad global y mortalidad cardiovascular. Queda un poco comparar lo que es el dispositivo con los nuevos anticoagulantes. Esto se realiza con el ensayo Praga 17. Es un ensayo que ha sido criticado por diferentes motivos, por haber sido realizado en un único país, por utilizar centros con no mucha experiencia en el implante de orejuela, porque se produce una tasa de crossover del 10%. No obstante, en la comparación del dispositivo frente a los nuevos anticoagulantes se obtiene el objetivo de no inferioridad. También recientemente publicado hay un metaanálisis donde se incluyen no solo los pacientes del PREVAIL y del PROTECT-EIF, sino también los del Praga 17. Un poco el concepto es ese, ¿no? Comparo lo que es el dispositivo, la terapia con dispositivo, con respecto a la anticoagulación, con unos resultados similares a los del metaanálisis anterior. Lo que sí que vemos es que en toda la evidencia científica se observa un incremento en la tasa de eficacia, o en el éxito en el procedimiento debido a las mejoras técnicas que se han realizado en los dispositivos y también al mayor conocimiento que se tiene de la orejuela y su contexto. Y también una disminución en el número de eventos adversos relacionados con el mismo. Queda un poco por comparar los dos dispositivos más utilizados en la actualidad en un ensayo clínico, comparar ambos dispositivos en un ensayo clínico. Esto se hizo en un ensayo recientemente publicado, es el AMULET-IDE, y es un ensayo bastante bien hecho, con casi 2.000 pacientes, con un objetivo de no inferioridad, y donde se observa que no hay diferencia entre los diferentes dispositivos para los objetivos de seguridad y eficacia, con similar tasa de eventos isquémicos y también de sangrados mayores. Sin embargo, sí se observa una disminución del número, a favor de un resultado estadísticamente significativo a favor del AMULET en el número de leaks que se producen a los 45 días. El significado clínico de los leaks, eso es otro tema que habría que discutir en otro momento. Toda la evidencia científica la podemos resumir en este diagrama, ¿no? Encontramos 3 contextos clínicos de pacientes en los que, con los estudios relacionados con dispositivo oclusor, pacientes que son igualmente candidatos a tratamiento con anticoagulación, aquellos que son o tienen una contraindicación clara y los que no son candidatos adecuados, dentro de los cuales pues, las complicaciones hemorrágicas y los sangrados, las complicaciones hemorrágicas y el alto riesgo hemorrágico son las causas principales que nos han llevado en estos registros del mundo real o de la vida real el implantar este tipo de dispositivos. Como no tenemos una terapia a la que confrontarlo, se confronta al riesgo teórico que nos dan las escalas de riesgo, ¿no?
con una disminución del riesgo relativo con respecto al teórico. Luego tenemos registros únicamente en el contexto de pacientes con una contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagulante. Solo tenemos los datos del registro ASAP, pero hay 2 ensayos clínicos que estamos pendientes de resultados, que es el ASAP-2 y el Stroke-Close, con Watchman y Amulet respectivamente, de los que tendremos resultados próximamente. Y luego ya lo que es la evidencia científica de los más robusta, los clinical trials que confrontan lo que es el dispositivo oclusor versus warfarina, de los que ya hemos comentado anteriormente, y el dispositivo oclusor versus nuevos anticoagulantes, de los cuales tenemos 3 estudios de los que también estamos pendientes el resultado, que son el Catalyst, el Champion IF y el Option, con dispositivos Amulet y Watchman respectivamente. No obstante, con toda la evidencia científica, la indicación en guías de práctica clínica sigue siendo 2BB. Uno de los hándicaps que presenta el cierre de orejuela izquierdo es la trombosis asociada al dispositivo. Esto se realizó un estudio en el que se analizó los pacientes de los estudios PROTECT-AF y de Prevail CAP1 y CAP2, porque tenemos información con eco transesofágico en un seguimiento a 1 año, y se observa que la trombosis asociada al dispositivo se producía en un porcentaje de un 3,7%. No es un porcentaje muy alto, pero sí se observa que el grupo que presenta una trombosis asociada al dispositivo tenía más eventos isquémicos que el grupo que no lo presentaba. En el análisis multivariable se identifica la población de riesgo de poder tener este tipo de complicaciones y se observa que aquellos que tienen antecedentes isquémicos, FA permanente, orejuelas grandes, depresión de la función ventricular y enfermedad vascular tienen más probabilidad de tener trombosis asociada al dispositivo que los que no lo tienen. Y bueno, este porcentaje del 4% se confirma en el estudio Amuletide, donde nos encontramos en uno y otro dispositivo pues, porcentajes similares. Y esto nos lleva también a otra de las limitaciones que tiene el cierre de orejuela izquierda, ¿no? Que es el qué tratamiento ponemos después del cierre del mismo. La mayor parte de los pacientes reciben doble terapia antiagregante y a partir del mes o los 3 meses es la aspirina dejado en mono antiagregación lo que se utiliza o la opción más utilizada por los operadores. Sin embargo, vemos en esta gráfica que la heterogeneidad en los tratamientos es importante, porque supone una limitación. A modo de conclusión, pues podemos decir que el cierre de orejuela izquierda supone una alternativa a la anticoagulación para la prevención de ictus en pacientes con fibrilación no valvular. En el momento actual, el escenario clínico más atractivo son aquellos pacientes con contraindicación de anticoagulación o alto riesgo de sangrado. Hay 2 dispositivos en el mercado ya confrontados que tienen resultados muy parecidos. Nosotros recomendamos, si el volumen de procedimientos en una sala no es muy alto, tener experiencia en uno de ellos, porque más o menos te vas a manejar con los mismos resultados. Y aspectos a tener en cuenta y que suponen a día de hoy una limitación en cuanto en el tratamiento del dispositivo oclusor, pues la trombosis asociada al dispositivo y el régimen antitrombótico postprocedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar, vamos a presentar los cierres del defecto del septo interauricular con el doctor Suárez de Lezo. Agradecer también a la organización de la sección la invitación. Es un placer estar presencialmente aquí otra vez. Y a mí me han encargado pues, de hablar sobre los cierres de defectos septales, que es una técnica ya establecida desde hace muchos años. Las variantes anatómicas de la CIA pues, son conocidas. En su mayoría, la más frecuente es la CIA osteosecundum, representa el 80% de todas las variantes y en su mayoría son susceptibles de cierre percutáneo. El resto de defectos, la ostium primum y tipo senovenoso, tienen una indicación quirúrgica, de modo que el cierre percutáneo lo vamos a orientar para CIA ostium secundum, reservando solo para cierre quirúrgico aquellas que tengan una anomalía asociada, como un drenaje venoso anómalo,
o que por sus características anatómicas, bien por tamaño o defectos de remanentes, no sea susceptible de cierre percutáneo. Esta diapositiva resume un poco la historia del Hospital Reina Sofía en el tratamiento de la CIA. Se empezó en 1993 con unos dispositivos más rudimentarios, el de Babic y Sideris. En el 98 se incorporó el dispositivo de Amplatz, que marcó un hito en el tratamiento de esta cardiopatía y ha sido el dispositivo dominante hasta prácticamente nuestros días. Durante estos años, de forma paralela, ha habido un desarrollo de la imagen. Hemos modificado la forma de hacer el sizing, ya de hacerlo con balón oclusor a basarnos solo en la imagen con la llegada del TAC y del eco 3D. Y durante estos años hemos analizado distintos aspectos de esta cardiopatía que han sido publicados, ¿no?, en distintos artículos. ¿Cuándo vamos a cerrar la CIA? Pues básicamente toda CIA que produzca una sobrecarga de volumen de ventrículo derecho, en ausencia de hipertensión pulmonar y que no tenga enfermedad del ventrículo izquierdo. Esto va a tener una indicación tipo 1. En ausencia de sobrecarga ventricular derecha, el cierre va a venir dado por la sospecha de embolia paradójica. Y en caso de hipertensión pulmonar está indicado hacer un estudio hemodinámico, valorar las resistencias periféricas. Si son menores de 5, pues la indicación de cierre es 2A. Si son mayores de 5, habrá que instaurar un tratamiento médico para ver si bajan esas resistencias. Si lo hacen, pues tendrá la indicación de un cierre fenestrado y en caso contrario, pues estará contraindicado, ¿no? El análisis del defecto y los remanentes pues es la piedra angular del cierre exitoso. El septo intraauricular es un dispositivo, o sea, es una estructura tridimensional con unas relaciones anatómicas bien definidas, con la aorta, las cavas y las válvulas AV, y en todos los casos hay que determinar pues el tamaño del defecto y la longitud y consistencia de los remanentes. Ideal que sean de al menos 5 milímetros. Y también analizar la longitud del septo total para confirmar o estar seguros que es capaz de acomodar el disco del dispositivo seleccionado. El déficit de remanentes adquiere especial relevancia cuando son a nivel posterior y anterior. El déficit de remanente posterior es el predictor más potente de embolismo del dispositivo. Tiene una prevalencia en las series entre el 0,9 y el 2,6%. Nosotros tenemos una prevalencia del 2% en nuestra serie. En todos los casos hemos conseguido capturar el dispositivo con un lazo y en la mayoría de ellos exteriorizarlo a través de la vaina o el introductor femoral. En cuanto al déficit del ring antero superior, se asocia a la erosión. Gracias a Dios es una complicación mucho menos frecuente, la prevalencia del 0,1 al 0,3%, y se asocia al defecto del remanente y a la selección de un dispositivo, un oversizing del dispositivo, ¿no? Múltiples ventanas de observación del defecto. En las etapas iniciales, pues la geografía tenía su valor. Actualmente nos basamos sobre todo en el eco transesofágico y el eco intravascular, que tiene una visión opuesta a la que vemos en el transesofágico. Se incorporó, como digo, el eco 3D y el TAC de 64 cortes, y todas estas ventanas nos dan una visión complementaria que nos permite caracterizar con precisión el defecto. Como decía, hay que medir en todos los casos cuáles son los remanentes y cuál es la longitud. Y para eso utilizamos distintas proyecciones con el transesofágico y con el TAC. En la proyección 4 cámaras podremos determinar el tamaño y la consistencia del remanente superior y la V. El TAC nos va a permitir, con respecto al transesofágico, un barrido completo del defecto y del remanente. En el eje de las cavas valoraremos pues, el remanente superior e inferior, y en el eje corto el remanente anterior y el posterior. El remanente anterior muchas veces no llega a los 5 milímetros, pero sí permite adaptarse o ser menos exigente con la longitud de este remanente, ¿no? El eco 3D pues, ha aportado, más allá de poder medir el defecto, una mejor comprensión de los defectos, sobre todo en las CIAs complejas, ¿no? En el panel superior tenemos una CIA con múltiples defectos en distintas visiones en el eco bidimensional, que es difícil hacerse una idea de la relación que tienen entre ellos, y como vemos en la imagen 3D pues, es muy evidente los 3 orificios, el tamaño, la morfología y la relación que tienen entre ellos, ¿no? Y en el panel inferior pues una CIA multiperforada de gran tamaño que se manda a cirugía, y vemos como el eco 3D la reproduce con precisión.
Hay múltiples dispositivos, el padre de todos ellos es el Lamplaser. En general, casi todos ellos han seguido, exceptuando el dispositivo de Gore, una filosofía similar, un dispositivo de doble disco con cintura para autocentering, que cada uno ha ido añadiendo pues, alguna modificación que lo hace peculiar, ¿no? Pero el Lamplaser ha sido el más utilizado, es el que tiene más variedad de tamaños, tiene 27 tamaños. La longitud del dispositivo la da lo que es la longitud de la cintura, y la relación entre los discos es constante en función de los tamaños. En los dispositivos pequeños, el disco derecho va a tener 8 milímetros más que la cintura y el izquierdo 12 milímetros más que la cintura. A partir de los 11 milímetros, el disco derecho siempre va a tener 10 milímetros más, y a partir de en el disco izquierdo va a tener 14 milímetros más entre el tamaño de 11 a 32 milímetros y más 16 en los tamaños más grandes, ¿no? A partir de 34. Aquí enumero pues, los distintos pasos del procedimiento, que es conocido, que lo vamos a ver en un caso práctico. Es una CIA reciente que hicimos la semana pasada de una niña de 7 años. El TAC vemos que es de buena calidad, el eje de la proyección de 4 cámaras muestra dilatación de cavidades derechas, adecuados remanentes superior y AV, también en el eje de las cavas y en el eje corto, ¿no? El remanente retroaórtico vemos que es de 5 milímetros. El estudio transesofágico pues, confirma una consistencia adecuada de todos los remanentes. En el 3D se ve que toda la circunferencia permite un anclaje adecuado y un tamaño de 12 por 8 milímetros. Seleccionamos un dispositivo de 13 y esta es la secuencia de tratamiento, ¿no? Se avanza un multipropósito a través del defecto a la vena pulmonar, se sustituye por una guía de alto soporte, a través de la cual pues, avanzamos una vaina, en este caso de 7 French, se exterioriza el disco izquierdo, se tracciona del todo el sistema hasta que contacta el disco auricular con el septo, se mantiene tensión en la vaina y se exterioriza cintura y disco derecho, y se confirma con el eco la buena disposición del dispositivo y se hacen maniobras de estabilidad previo a la suelta. Esta es una CIA quizá la ideal, no muy grande, y la que muestra el esquema de la izquierda, ¿no? con remanentes en toda la circunferencia. Hay CIAs más complejas por su tamaño, por tener remanentes más pequeños, más de un defecto, y las CIAs en septos aneurismáticos con defectos multifenestrados, que hace que el procedimiento sea más complejo. Las CIAs grandes, el problema que tienen sobre todo es la mala alineación del dispositivo y el prolapso del disco auricular derecho del disco auricular izquierdo en la auricular derecha. Para evitar estos problemas pues, se han propuesto múltiples técnicas, desde ayudarnos con otro catéter a alinear el disco izquierdo a través de un empuje, a exteriorizar parcialmente la cintura del dispositivo en la aurícula izquierda para que se autocentre. Se han propuesto uso de vainas curvas que cambie la alineación del dispositivo, incluso cortar y biselar la vaina para que al exteriorizar el disco izquierdo cambie la dirección y se oriente mejor con el septo interauricular. Hay maniobras más complejas, como la de liberar el disco izquierdo en el techo de la aurícula izquierda, desenfundar la cintura y el disco derecho, y en el momento que es el disco derecho se reposiciona el disco izquierdo. Otras técnicas que ayudan en estas situaciones es la retirada desde la vena pulmonar, que ancla el disco izquierdo y permite la retirada de la cintura y del disco derecho, y al liberar el disco derecho habitualmente se reposiciona el disco izquierdo en el septo, ¿no? También en CIAs muy grandes, el Buddy Balloon o el Balloon Assisted Technique, el problema en estos casos es que el disco izquierdo no consigue un buen anclaje por el tamaño y por la falta de remanentes, ¿no? Entonces el balón ejerce de ancla, nos permite sacar el disco izquierdo, y con el balón inflado se saca cintura y disco derecho, se confirma con eco que la situación del disco es adecuada y no prolapsa el izquierdo en la aurícula derecha, y entonces se retira todo el sistema, ¿no? Y aquí tenéis una imagen angiográfica con el balón inflado, la retirada del disco izquierdo, la cintura, que no sé por qué se ha parado, y
y la liberación del disco derecho, ¿no? Y cuando se ha liberado del todo, se acaba sacando el balón y es como queda en el panel de la derecha el dispositivo. Nuevos escenarios. En cuanto al cierre, el cierre decía, bueno, pues tenemos un escenario nuevo que son las cías iatrogénicas inducidas por el tratamiento de la cardiopatía estructural sobre la válvula mitral, la terapia de reparación mitral, las prótesis implantadas en anillos, pues dejan muchas veces cías de mayor o menor tamaño y su repercusión no está clara. Ahora se ha presentado un estudio randomizado en Circulation en este escenario, en el que no parece que haya un beneficio del cierre sistemático, ¿no? Habrá que determinar qué casos se van a beneficiar de un cierre de cía. Otro aspecto son los dispositivos bioabsorbibles, que son el futuro. Se han implantado algunos en series pequeñas en humanos con buenos resultados, en utilización a los 3 meses y reabsorción del dispositivo a los 24 meses. Es el futuro porque, teniendo en cuenta la cantidad de patología estructural que abordamos a través del septo intraauricular, los dispositivos actuales pues, suponen una limitación. Y otro escenario que estamos viendo es la impresión de modelos 3D que están permitiendo abordar cierres de cías que estaban antes reservadas a la cirugía, ¿no? Como este caso de un seno venoso que se cierra con un dispositivo de ductus. Aquí os muestro un caso de un cierre de un MitraClip en una insuficiencia mitral severa, con un muy buen resultado tras el implante de 2 clips. Vemos que la saturación al final del procedimiento era buena, 96%, pero cuando retiramos el catéter guía, pues se produce una desaturación. El paciente tenía unas presiones derechas muy elevadas porque también tenía una IT severa, que determinó un shunt de derecha a izquierda y decidimos cerrarlo en el procedimiento, ¿no? Y en la imagen de eco vemos muy bonito, las dos orificios y el septo cerrado con el dispositivo Amplaser, ¿no? Con respecto a la impresión 3D, pues este es un caso también de una cía grande con un remanente posterior muy pequeño que mandamos a cirugía y que la paciente lo rechazó. Entonces hicimos un modelo a partir del TAC, que efectivamente evidenció un remanente inferior-posterior pues, pequeño, pero el dispositivo que usamos mostraba estabilidad a pesar de las diferentes maniobras y nos animamos a cerrarlo de forma exitosa. Con respecto al foramen, pues sabemos que la prevalencia en la población general es del 25% y su presencia se ha asociado al ictus criptogénico, la platinea, ortodesoxia, la migraña y la embolia por burbujas de nitrógeno, ¿no? Sobre todo en buceadores. El papel del foramen en el ictus pues es el abrir una ventana de paso a los posibles trombos que se formen en el lecho venoso y permita pasar la circulación sistémica en situaciones de incremento de presión de la aurícula derecha. También se han descrito formación in situ de trombos en la fosa oval que puede ser una fuente embolígena. El cierre del FOB en este escenario pues, está claramente establecido, aunque los primeros estudios pues, fueron confusos en tanto en cuanto no reportaron un beneficio. Sí, la selección de los pacientes dejó bastante que desear y en el 2017 se publicaron 3 estudios aleatorizados que mostraron un beneficio claro en pacientes a los que se les cerraba frente al tratamiento médico con una reducción de eventos isquémicos. En cuanto a la platinea, es una patología que cada vez se diagnostica más, se produce una desaturación con la bipedestación, está asociado a patologías de la pared torácica, elongación aórtica, neumonectomía o enfermedades pulmonares. Se produce una distorsión de las relaciones anatómicas que hace que se redireccione el flujo de la cava inferior a la fosa oval. Y en este caso vemos cómo se produce una desaturación masiva haciendo el transesofágico con el paciente en sedestación y un paso masivo con una apertura de la fosa tremenda, ¿no? Con respecto al cierre en nuestro servicio, bueno, la única novedad es que desde el 2017 pues, también para evitar utilizar estos procedimientos, la anestesia, pues casi todos los hacemos con control angiográfico y eco transtorácico. Hemos prescindido del eco transesofágico, se hace previamente y se selecciona el tamaño, ¿no? Los dispositivos que se usan, el disco derecho, a diferencia que en la CIA es mayor que el izquierdo, usamos también los fenestrados, los de CIA cribiforme en foramen que son aneurismáticos y es un dispositivo, es un procedimiento sencillo, no tiene los problemas de la CIA de falta de remanentes y con control angiográfico pues no solemos tener
problema. Si tenemos casos asociados que son mucho más complejos, que es anecdótico porque tenía asociado además una ausencia de vena cava inferior y puede hacer que el procedimiento sea muy complejo, ¿no? Como veis, el foramen tiene un acceso muy desfavorable. Lo hicimos con un catéter Jupkin y utilizando maniobras casi coronarias, ¿no? Paso de una guía a la vena pulmonar superior izquierda, anclaje con un balón para avanzar un extensor de catéter guía, que permitió avanzar guía de alto soporte y ya hacer el procedimiento de forma estandarizada. En conclusión, la mayoría de las cías osteosegundos son subsidiarias de cierre. El análisis del defecto de los remanentes pues, es vital para una buena selección del paciente y planificar la estrategia y seleccionar el dispositivo en los casos más complejos. Y el cierre del FOP en pacientes con ictus critogénico y en pacientes con platina y ortodesoxia se ha posicionado como tratamiento de elección. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, gracias a todos los ponentes. Vamos a dar por concluida el bloque de intervencionismo estructural y vamos a seguir con el siguiente bloque de comunicaciones por falta de tiempo. Así que, nada, gracias.